Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio de este día. Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno a nuestro tema de esta tarde. Vamos a continuar con números. Estos números que ya se hicieron infinitos, hermanos. Ya vamos hacia la eternidad y no le veo para cuándo, pero ya mero, hermanos, ya mero. Estamos acercándonos a la recta final. Bueno, en nuestro estudio de hoy, el capítulo a estudiar y analizar el día de hoy vamos a iniciar con el 27. Es un capítulo muy corto, pero es un capítulo muy interesante. Vamos a ver algunos detalles que, pues, si nosotros no le damos importancia y lo leemos así de rápido, de hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una lectura muy rápida para que veamos de qué se trata este capítulo. Lo vamos a dividir en dos partes. En nuestras Biblias, a veces en algunas versiones, traen unos títulos. La versión que yo estoy ocupando es la versión 60 y trae unos títulos de acuerdo a cómo segmentan el contenido de los capítulos, ¿no? Y el capítulo 27 inicia con un título en la versión 60 que dice Petición de las hijas de Zelofajad. No sé si lo estoy pronunciando bien. Aquí en México podríamos decir, bueno, el H no es muda, entonces es Zelofajad, ¿no? Pero no sé si es Zelofajad o Zelofajad. Eso se lo vamos a dejar a las personas que saben hebreo. Yo me voy a ir con lo que leo y lo leo mal a veces, entonces tampoco me crean cómo se pronuncia, ¿no? Pero así como lo ven escrito ustedes, así es como está en la Biblia. Y vamos al contenido, hermanos. Le quiero pedir nuevamente a mi hermana Becky si me puede ayudar a hacer la lectura de esta parte para que podamos entender. Sí. Dice, vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Muchas gracias, hermana Vicky. Bueno, no paso al siguiente, aquí nos vamos a quedar en este momento porque en el siguiente vamos a ver otro tema en el mismo capítulo. Entonces me voy a regresar al principio de lo que leyó mi hermana Becky para hacer un pequeño análisis de esto, hermano. Y por favor síganme en esta parte. Hay algo muy interesante. Tenemos que identificar, si lo leemos y lo leemos de carrera, sin tratar de entender lo que leemos, vamos va a pasar lo de siempre, ¿no? Con números, en donde dijimos, bueno, leímos un montón de nombres, pero no supimos qué leímos, ¿no? Aquí hay, según lo que yo entiendo, 5 mujeres.
Los nombres de ella es Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y estas 5 mujeres se presentan delante del líder, que es Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero, ¿de dónde son estas mujeres? Son parientas cercanas de José. Vamos a hacer un conteo aquí, hermanos, en este versículo, en esta porción bíblica, de las generaciones de José hasta estas mujeres que se acercan a Moisés en el desierto. Fíjense, Zelofead es hijo de Efer. Entonces, Zelofead es la última generación que viene con ellas. Ahí ya es una generación. Efer serían 2 generaciones. Efer es hijo de Galad, es 3 generaciones. Hijo de Maquir, 4 generaciones. Hijo de Manasés, 5 generaciones. De las familias de Manasés, hijo de José. Entonces, José es la 6ª generación, o sea, de José hacia estas mujeres hay 5 generaciones, José y 5 más, si lo contamos en regresión, ¿no? Lo corroboramos, hermanos. José sería la primera, o sea, de esta familia. Después es Manasés, Maquir, Galad, Efer y Zelofead. Entonces, estas 5 generaciones, hermanos, ¿alguien me pudiera decir más o menos cuántos años pasaron? Sin miedo, hermanos, no pasa nada. Yo les voy a hacer examen. Si reprueban, yo se los digo con mucho cariño. Hermano, pero ya para las hijas de Zelofead ya son 7 generaciones. Es cierto, hermana Sarita, tiene toda razón. No sé, aquí yo me imagino que Mahala es la hija mayor, ¿no? Es la primera que se menciona. Entonces, mi hermana Sarita tiene toda la razón. Ya son, para estas mujeres, sería la 7ª generación. Exacto, sí. Bueno, la 6ª, no contando a José, ¿no? Pero, ¿cuántos años creen ustedes que pasaron promedio, hermanos? Yo pienso que de generación y generación, mínimo han de ser 50 años, ¿no, hermano? A ver, hermana, hagamos cuenta, si son 6 generaciones, hasta ellas, estamos 300. hablando, ellas no tendrían 50 años, o a lo mejor sí, a lo mejor Mala sí tenía 50 años, la mayor, pero 300. 300 años, no nos salen las cuentas, hermana Sarita. Entonces, ¿menos o más? Más, porque mire, más años, porque en Egipto estuvieron 430 años. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Esos 430 años es cuando entran los hijos de Jacob con él a la tierra de Egipto. No entraron como esclavos, pero entraron en ese periodo y se suman 430. Y para este entonces ya se hizo el censo posiblemente y ellas ya están reclamando la tierra, o sea, ya está muy cercana la fecha para que ingresen a la tierra prometida, porque ya se habló de una repartición y ellas van a reclamar, ¿no? Van a pedir su derecho. Entonces son 40 años más. Si le sumamos a 430, 40 años serían 470 años. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Si mis números no me fallan, yo iría por ahí. A ver, mi hermana Becky y mi hermano Iván están pidiendo la palabra, a ver qué nos pueden ayudar. A ver si puedo ayudar un poquito, hermano, o la complico más. Perfecto.
José, cuando es hecho segundo de Faraón, tiene 30 años. ¿Sí? Aproximadamente, voy a hablar aproximadamente. Después tiene a sus hijos, hermanos. Pero José vive 110 años. Eso sí lo tenemos escrito en la Biblia. Vamos a suponer que Manasés, hermanos, tenía 70 años. ¿Sí? Vamos a suponer que cuando muere Moisés, perdón, cuando muere José, Manasés debe de tener como unos 70, 80 años, hermanos. Pero a partir de ahí, 400 años van a estar en cautiverio. ¿Están de acuerdo? Pueden ser más, pueden ser menos. Entonces podemos hablar de 450 años hasta Manasés, hermano. De Manasés a la liberación. Más 40 años en el desierto. Ya no me salieron las cuentas, pero por ahí voy. ¿Sí? A ver, vuélvalas a hacer, hermano Iván. Usted calcula Hermano, que es... Sí, hermana Sarita. dividí 470 años entre 7 generaciones, 67 años me da. Promedio, ¿no? Sí. Vamos a pensar en 70 años promedio, hermana Sarita, ¿no? Sí, Más o menos, ¿no? sí. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Ahorita con lo que comenta mi hermano Iván, con lo que comenta mi hermana Sarita, quiero que hagamos un paréntesis, hermanos, en donde analicemos la historia. Lamentablemente no está mi hermano Martín para que nos pudiera hablar un poquito de esto, pero no sé si alguno de ustedes tenga o haya escuchado información acerca de lo que voy a comentar. La historia nos dice que en el pasado los hombres, el hombre, hablo del género humano, ¿no? El hombre como género humano, tenían un promedio de vida más corto que el de ahora. No sé si han escuchado ustedes eso, en donde muchas personas o muchos historiadores dicen que pues, los hombres por la guerra, por las enfermedades, que no había medicamentos, no había tratamientos, etcétera, vivían un promedio de 40, 50 años, ¿no? Y ese era el promedio de vida más o menos del hombre, de la mujer, ¿no? Yo considero que de la mujer posiblemente vivían un poco más porque las mujeres no iban a la guerra, ¿no? Entonces es muy posible que la mujer tuviera un promedio de vida más longevo. Pero fíjense cómo este pueblo, y yo no sé si ustedes lo han analizado a lo largo de lo que hemos leído la palabra de Dios, es un pueblo muy longevo. Es un pueblo que la Biblia nos registra personas que mueren muy ancianas, de muy avanzada edad, y desde el principio, o sea, no nos maneja muertes jóvenes en personas que Dios está con ellos. Y una de las cosas que me llama la atención es este promedio de que sacamos de generaciones. Dice mi hermana Sarita, son 7 generaciones. Mi hermana Sarita está contando a José. Está contando a José en los 470 años, pero son 6, ¿no? A ver, voy a hacer un recuento, a ver si estoy en lo correcto. Fíjense, si me equivoco me dicen. Estamos hablando, vamos a poner a las hijas de Zelofehad como una generación, Zelofehad 2, después está Efer, Galad, luego Maquir y luego Manasés, sin contar a José. Contando a José serían 7. Entonces, si restamos a José, hermanos, y dividimos esos 470 entre 6, ¿cuánto nos da? Ayúdenme a hacer la cuenta, hermanos. ¿Cuánto nos da 470 entre... ¿Y por qué no se toma en cuenta a José? A ver, hermana, qué bueno que lo comenta. Le voy a decir por qué no tomaría en cuenta a José, porque José
como dijo ahorita mi hermano Iván, y yo coincido con él, José ya estaba casado y su hijo Manasés ya había nacido cuando llegó, bueno, yo quiero pensar que ya había nacido, no sé si estoy en lo correcto, porque cuando bendice a los hijos de José, Jacob, creo que no estaban muy grandes, ¿o sí? No, no eran muy grandes, hermano. Eran niños. Eran niños, pero Ujú. ¿cuántos años tenían cuando muere Jacob? Jacob, ¿cuántos años vivió en Egipto? ¿Nos lo dice la Biblia, hermanos? Si alguien puede encontrar ese dato, sería excelente, porque no había contado a José, hermana Sarita, porque según yo, Manasés ya está vivo cuando entra el pueblo de Israel completo o las 70 personas que llegaron con Jacob a Egipto. Entonces, no conté a José porque esos 430 años ya no está la generación de José, ya José estaba grande, ya está la de Manasés, por eso no la conté nada más. Pero ese es como que mi justificación, ¿no? Hermano Iván. Solamente para leer, mira, encontré, dice, Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Está en Génesis 47, verso 28. Ok, entonces posiblemente eran adolescentes los hijos de José cuando, no sé si diga la edad, creo que no dice la edad, nada más dice quién es el mayor y quién es el menor. Y hace lo mismo, recuerdo que Jacob cambia sus manos, ¿no? La derecha la pone en el que no es primogénito y la izquierda la pone en el que es primogénito y José lo quiere corregir y Jacob no lo deja, ¿no? Pero Entonces ya no eran niños. ya serían como adolescentes, ¿no? Jóvenes. Entonces, precisamente por eso, hermana Sarita, ya no contemplé dentro de las generaciones que estamos ahorita contabilizando en años a José, porque ya está Manasés. Y digo, lo dividimos en lugar de que sean entre 7, lo dividimos entre 6, los 470. ¿Cuántos años nos dan? 78, casi 80. Casi 80 años, hermana Sarita, exactamente. Casi 80 años de generación en generación, cosa que normalmente no se cuenta en un estándar de cualquier teólogo o estudioso de la Biblia. No sé si mi hermano Iván me puede ayudar con ese dato, pero yo siempre he escuchado que contemplan 40, 50 años de generación en generación. ¿Sí, sí lo han escuchado ustedes? Sí, perdón, hermano, también quiero comentarlo. En el cautiverio se creía que las personas de su tiempo de vida era de 35 a 40 años. Cuando mucho llegaban a 45 años en la época de Daniel. ¿Sí? Ese era el tiempo de vida de las personas. ¿Puedo leer una cita, Abraham? Sí, mi hermana. Dice, de ese mismo capítulo que les dije, dice, Israel ya era muy viejo y le fallaba la vista, no podía ver muy bien. Así que José acercó los niños a su padre y él los besó y abrazó y luego le dijo a José, voy a leer el 12, dice, José quitó a los niños de las rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda. Y es cuando los bendice. Pero habla de que son niños. Ajá. Ajá. La palabra. O sea que estamos hablando de que son, pero bueno, ahora independientemente de la edad, voy a seguir justificando, perdonen mi necedad, ya vivía Manasés, ¿no? Entonces, independientemente de que sea niño o un adolescente, ya Manasés estaba presente, ¿no? Entonces ya está considerándose la generación de Manasés
dentro de esos años en donde ya tenía, ¿cuántos años Jacob que había ingresado a Egipto? Según me dijo mi hermana Becky, 15 años. Él vivió en Egipto 17, ay, perdón, es que no traigo lentes, discúlpenme. 17 años, dijo. Ajá. Sí, 17 Jacob años. vivió 17 años y llegó a la edad de 147 años. Llegó de 130 años. Exacto. ¿No? Sí. Sí. Entonces, posiblemente, muy posiblemente, Jacob llegó y vio nacer a sus nietos. Entonces, Manasés está contemplado dentro de esos 430 años, ¿están de acuerdo? Y todavía a lo mejor un poquito más. A lo mejor hay 10 años donde de esos 430 todavía Manasés todavía no nacía, ¿no? Hasta que nace como un niño. Bueno, no sé qué edad tendría Manasés cuando Jacob lo bendice, pero la Biblia ahorita nos está dando luz de que era un niño. Ahora, independientemente de eso, hermanos, hay un dato que ahorita nos da mi hermano Iván, en donde en la época del cautiverio en Babilonia, el promedio de vida es muy corto, muy bajo. Y las personas mueren muy pronto. Aquí hay un tema distinto. El tema es que la generación promedio, no digamos que todos vivieron lo mismo, ¿no? Pero la generación promedio, estamos hablando de 78, 80 años. Entre 70 y 80 años. Es una población o un pueblo muy longevo, ¿sí? Para la época. Eso a mí solamente me da luz para pensar que es un pueblo altamente bendecido. Porque es cuidado por Dios. Hay algo que también nos debe de llamar la atención con respecto a lo que estoy comentando. Recuerden acerca de las mujeres y de las parteras. Si recuerdan cuando iban a matar a los hijos de las judías, de las israelitas, las hebreas en Egipto, decían, es que son muy fuertes, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron la luz. Habla de personas con una fortaleza física muy especial. Y eso implica, bajo mi criterio, que eran personas muy saludables. Y yo considero, estoy aquí especulando de parte mía, esta especulación es que Dios los bendecía, ¿no? Y hacía generaciones muy longevas. Ahora, eso es sacando un número promedio nosotros. Ahora me voy a ir al tema de que estas mujeres reclaman algo que en su época, en teoría, no podían reclamar. Las mujeres se supone que no tenían derecho a heredad, solamente los hombres. Y estas 5 mujeres se presentan no delante de Moisés. Aquí nos dice el libro de Números que se presentaron delante de Moisés, delante de Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron lo que querían. O sea, ellas iban exigiendo tener parte en la heredad. Y yo creo, bajo toda proporción guardada, hermanos, yo creo que esas mujeres fueron muy valientes en ir a reclamar algo a lo que ellas tenían derecho. Y Dios sabía que tenían derecho. Porque cuando hacen este reclamo, es un reclamo legítimo. Y hay cosas que tenemos que poner atención, hermanos, porque fíjense, ellas en el argumento que ponen para poder hacer este reclamo legal, dicen, mi padre murió en el desierto, dice, no estuvo junto a la compañía que se rebeló con Coré, ¿no? Sino que murió en su propio pecado. Ellas sabían que
él tenía que morir en el desierto. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? La sentencia que Dios da de que esos hombres que salieron de Egipto y que no quisieron estar o pelear por eso que Dios les había dado, era de que morir. Entonces dice, murió en su pecado, en el pecado de no creer en Dios, ¿no? Dice, nosotros aquí estamos, pero pues mi papá no tuvo hijos, entonces nos vamos a quedar sin herencia. Y Moisés no toma una decisión apresurada, hermano. A mí me llama mucho la atención que Moisés no les dice, perdón, a ver, ustedes no tienen derecho a reclamar. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque en otra situación, algo muy humano, yo pensando mal, una sociedad totalmente misógina, en donde la mujer no tiene ni voz ni voto, el líder hubiera dicho, ¿qué reclamas? Eres mujer, ¿no? Porque así hemos catalogado a la Biblia, hermanos. Perdón que se los diga, pero muchos de nosotros o muchos teólogos han catalogado a la Biblia en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento y al mismo Dios como un misógino, que la mujer no tiene derecho. Y lo he escuchado ese comentario no de teólogos ni de expositores, hasta de algunos de ustedes que han dicho, es que ¿por qué pasa esto? ¿O por qué se da esto? ¿No? Y aquí nos está diciendo algo contrario. Hermana Sarita. Hermano, perdone, es que regreso a lo anterior. Sí, hermana Aquí Sarita. en Génesis 48, 5 dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ya habían nacido Manasés y Efraín y Manasés cuando llegó Jacob a la tierra. Ok, Y si él hermana estuvo Sarita. 17 años, entonces sí ya eran unos jóvenes. Como que los mencionaban como niños, pero Sí, ya eran jóvenes, porque si nacieron antes de que él llegara, ajá, son 17 antes, ya eran unos jóvenes. sí. La Biblia ocupa a lo mejor la expresión de niños, pero como dice mi hermana Sarita, si ya él mismo hace la acotación de que nacieron antes de que llegara él y lo reclama como hijos de él, ahí nos da más luz la palabra. Muchas gracias, hermana Sarita. Entonces no eran niños, eran unos jóvenes ya. Gracias, muchas gracias, hermana Sarita. Todo esto va enriqueciendo lo que vamos aprendiendo, hermanos, y nos va dando más luz cada vez la palabra de Dios. Voy a regresar un poquito. Gracias, hermana Sarita, por esta nota. Esta acotación es muy valiosa. Voy a regresar un poquito a lo que les estaba comentando de estas mujeres. Es algo que podríamos pensar que es inédito, hermanos. Este reclamo que se hace en esta parte de Números, a mí se me hace algo muy justo, tanto por parte de Moisés, porque las escucha toda la congregación, todo mundo se enteró, no hubo, a ver si lo puedo expresar de una forma correcta, hermanos, en este asunto no hubo nada tras bambalinas, en donde Moisés le dijese o Eleazar a estas mujeres, a ver, espérense, no, aquí no es el lugar para tratar este asunto. Mejor vamos a platicarlo en privado. Ellos permitieron que ellas externaran delante de toda la asamblea su punto, y la respuesta de Moisés a mí se me hace muy sabia. Estamos hablando de que Moisés ya era un hombre muy, muy mayor, estaba ya muy grande, pero la Biblia nos dice que era un hombre muy lúcido. No sé si lo tienen ustedes en mente. Moisés murió con toda la lucidez de sus pensamientos y de sus sentidos. Él no tenía demencia senil ni nada, era una persona totalmente cuerda y lúcida. Y la respuesta que da Moisés a mí se me hace muy, muy correcta, muy lúcida. Dice, voy a llevarlo delante de Jehová. Les dice, su causa la voy a poner delante de Dios.
cosa que muchos de nosotros no hacemos, ¿no? Y yo creo que esto es muy valioso, muy valioso, porque la respuesta de Dios es todavía como que más contundente de que la acción del mismo Moisés. Mi hermana Becky, mi hermano Iván. Hay mucha forma, hermano, lo que usted está tomando de la escritura. Tiene mucha esencia de lo que es nuestro Dios con la mujer. Primero, las mujeres se acercan, pero si ustedes se fijan, no se acercan. Yo no había analizado este versículo así como lo está analizando usted, honestamente, hermano. Pero ahorita lo estoy analizando. Pero son unas mujeres que no se acercan con una necedad. Se acercan con argumentos. Y se acercan sabiendo lo que van a hacer. Yo quiero pensar que son mujeres sensatas, todas ellas. Cómo se acercan a Moisés. Y lo que ve Dios siempre es el corazón de la persona, hermano Abraham. Y yo creo que aquí Dios, y también como instrumento Moisés, está viendo el corazón de aquellas mujeres. Y yo pienso que estas mujeres, aunque eran puras mujeres, eran mujeres de testimonio. Y entonces eso todavía pega mucho más. Pero son mujeres muy inteligentes por lo que veo y con un corazón alineado al Señor. Y entonces viene Dios haciendo la función y la misericordia de gracia con ellas. Esto es lo que alcanzo a ver aquí en estas mujeres, hermano. ¿Puedo opinar, Abraham? Sí, mi hermana. Dice que a mí me gusta cómo estas mujeres se acercan, ¿verdad? Y van a exigir un derecho, porque ellas las ven como derecho. Ellas dicen, ¿por qué si mi padre no tuvo hijos varones? O sea, ¿por qué nosotras no somos tomadas en cuenta, no? Y ellas se acercan y Moisés responde de una manera muy bonita, porque él no responde como humano, sino lo consulta con Dios. Y Dios, como es un Dios justo, responde con su justicia, porque para Dios no hay hombre o mujer, somos iguales delante de él. Gracias, mi hermana Becky. Hermanos, mi hermano Iván ahorita hacía un comentario que se me viene a la mente, retomarlo. No se acercan con una necedad, sino se acercan con una necesidad. Y en esa necesidad hay un argumento de coherencia y de justicia, como dice mi hermano. Yo veo dentro de este contexto bíblico algo que puede tirar el argumento de muchas personas de que la palabra de Dios y que Dios es misógino. O sea, eso no es cierto. Simplemente Dios da tareas y roles a los seres humanos, pero respeta mucho esas cosas, respeta el lugar de cada persona. En eso yo creo que Dios es muy justo. Fíjense la respuesta de Dios. Lo primero que dice Dios es darles la razón, ¿no? Bien dicen las hijas de Zelofehad, ¿no? Zelofehad. Bien dicen. O sea, lo que están diciendo es correcto, Dios les da la razón. Y ahí afirma, les vas a dar la heredad de entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel les hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, la daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, la daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano en su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Bueno, este evento, hermanos, sirve para que nuestro Dios ponga orden en estas situaciones.
Y tiene mucho que ver, si nosotros queremos tener una referencia que se nos ha predicado mucho, ¿a quién les recuerda esto, hermanos? De los derechos de herencia. ¿No les recuerda esto un poco a Noemí? Y hay un pariente que tiene el derecho y que hace el reclamo, pero Noemí no era hermana, ni era hijo de la herencia, sino era esposa. ¿Sí lo recuerdan? Eso cambia todo. Por eso tenía que reclamarlo el pariente más cercano. Pero todo entra dentro de un derecho o dentro de una norma legal que Dios instituyó y que viene por un reclamo de estas mujeres. Si esas mujeres no hubieran reclamado nada, a lo mejor no hubiera pasado esto. Pero Dios actúa conforme a la respuesta de las personas. Pero fue fundamental la intervención de estas mujeres, que no se mantuvieron ni sumisas, ni calladas, ni dejadas. Eso yo lo aplaudo de estas mujeres. Para mí, fueron unas mujeres que marcaron la diferencia en ese momento. Y fue muy importante y valioso para sucesos futuros. ¿Por qué? Fue un parteaguas, ¿sí? Ellas hicieron una reclamación justa porque hasta Dios la ve justa y lo ve bien y lo hace de acuerdo a la justicia y misericordia de él. Este capítulo, hermanos, inicia con esto, pero fíjense algo que es bien interesante y que lo vamos a ver ahorita. Bueno, hay muchos mapas, pero a mí me gustó este. Quiero que lo analicen, hermanos, a ver si alcanzan a verlo, porque a lo mejor está muy chiquito. Esto que está aquí, todo esto que está como de color rosita, es tierra de Manasés. Pero también todo esto que está aquí, hermanos. O sea, Manasés tuvo territorio del lado que está del Jordán hacia el Mediterráneo y tuvo territorio del Jordán hacia adentro, hacia el desierto. Pero si nosotros vemos la extensión territorial de Manasés, hermano, es enorme. Es enorme. A mí esto me sorprendió cuando vi el mapa. Dije, bueno, voy a buscar cuánto territorio le toca a Manasés y por qué estas mujeres como que también reclaman. Pero aquí, hermanos, aquí hay un detalle muy interesante. En la letra, si nosotros nos vamos a lo literal de la letra de Números, ellas están en el desierto. Todavía no han cruzado el Jordán, todavía la conquista de la tierra prometida no ha empezado. Ya se dio un proceso, un protocolo para la repartición. ¿Sí recuerdan cómo era? Tenía que ver con el censo, ¿sí lo recuerdan? Que entre más eran, pues ellos más podían tener de propiedad de territorio, ¿no? De extensión territorial. Y aquí Manasés es uno, después de Manasés, hermanos, si esta gráfica, este mapa es correcto, después de Manasés que tiene este territorio y este territorio, el que más territorio es Judá, es el que más tiene. No sé si lo percatan. Judá es desde esta parte de abajito de Benjamín, de lo verde y de lo morado de Dan, y baja hasta pues la frontera con Egipto, ¿no? A donde está Cades. ¿Se acuerdan del mapa en Cades Barnea? Bueno, es algo muy peculiar para mí. Manasés y Judá son los que más extensión territorial tienen. Y estas mujeres pertenecían a la media tribu de Manasés. Y estamos hablando que Manasés era una media tribu, hermanos. No sé si haya un comentario de esto para dar alguna participación, si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a pasar al siguiente punto.
Mi hermano Iván, mi hermana Becky. Sí, sí, hermano Abraham. Mire, normalmente las aplicaciones a veces en la Biblia son de manera masculina, pero también se aplica de manera femenina. Por ejemplo, cuando decimos, es que los varones deben ser rectos delante del Señor, o todo hombre debe ser, mejor prefiero decir, todo hombre debe ser recto delante del Señor. Entonces entendemos que son hombres y mujeres, ¿sí? Pero aquí, hermanos, también debemos entender los hombres, que el mensaje también es para nosotros, y la forma en cómo debemos de llegar nosotros. Me suena un poquito fuerte decir que reclamaron, hermano Abraham, ¿no? A lo mejor todavía no encuentro la palabra adecuada, porque reclamar yo a veces lo considero como que van con un cierto coraje o con un cierto enojo, y ellas no fueron con enojo, sino fueron a pedir una justicia, ¿no? Pero me quiero quedar con, no tanto con esa palabra, sino que para que esto es para todos, no nada más es para las mujeres, aunque esté sacado la esencia del texto, para que le demos para que veamos que la escritura también le da importancia a la mujer, pero también nos debemos de quedar nosotros, que cuando queremos decir algo donde vemos una injusticia, debemos nosotros de llevar claramente los argumentos para que esto fluya mejor. Con esto me quedo, hermano Abraham, y muchas cosas que tiene este texto, ¿verdad? Muchas líneas. Gracias. Muchas gracias, hermano Iván. Hermanos, ¿hay alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Si no es así, vamos a pasar a la siguiente parte del capítulo. Josué es designado como sucesor de Moisés. Y aquí voy a pedirle nuevamente a mi hermana Becky. No, bueno, no sé si alguien más quiera leer. Le pido a mi hermana Becky porque creo que ella está en una computadora y ve las letras mejor que algunas de ustedes o algunos de ustedes que están en algún celular, algún dispositivo más pequeño. Pero si alguien tiene deseos de leer la siguiente parte, díganoslo, con mucho gusto lo escuchamos. Si no, pues que mi hermana Becky me ayude. Mi hermana Becky, ¿nos ayudas, por favor? Sí, dice así: Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás de delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá de delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso de delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Muchas gracias, mi hermana Becky. Amén. Aquí nos vamos a detener, hermanos. Miren, este capítulo de verdad a mí me trajo muchas cosas a mi mente, pero muchas cosas. La primera, hermanos, si lo vemos fríamente, queremos verlo fríamente, fíjense,
lo primero que le dice Dios a Moisés es prácticamente, es una sentencia de muerte, hermano. Que si lo vemos desde un punto de vista trágico o negativo, podríamos decir, pues ya le está diciendo Dios a Moisés que va a morir, ¿no? Pero hay algo bien interesante en esto, hermanos. Aunque lo he comentado en ocasiones anteriores, no significa que el libro esté escrito estrictamente en orden cronológico, porque hay eventos que nos pueden hacer pensar que no es así. El caso de que le dé la orden de subir al monte, ahorita vamos a ver algo acerca del monte, es como que pues ya ve, sube, haz lo que te digo y vas a morir, te vas a quedar allá y ya no vas a regresar. Y de hecho, para que eso suceda, Moisés le pide que haya un sucesor. En el 15, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Y Dios elige a un varón que yo creo que era el más apto por varias razones. Elige a Josué, según mi perspectiva, porque fue la mano, prácticamente la mano derecha o la compañía constante de Moisés en todo tiempo. Josué estuvo con él desde que salieron de Egipto hasta ese momento. Dos, es uno de los dos varones que dijo, por supuesto que podemos entrar y debemos entrar, y Dios nos va a dar esa tierra. Él es uno de los dos a los que Dios dijo, ni Josué ni Caleb van a morir. Y creo yo que lo que Dios le pide a Moisés que haga con el sumo sacerdote es para darle esa prominencia a Josué y el pueblo supiera quién era el nuevo líder. Hay algo que nos puede llamar la atención, hermanos. Josué no es ungido. ¿Sí se dan cuenta de eso? Aquí en Números no indica que Josué haya sido ungido, sino que pusieron sus manos sobre él. Tanto el sacerdote como Moisés. Ahora, voy a irme más adelante. Le pide Dios que va a consultar a Eleazar por medio del Urim delante de Jehová. Y por su dicho, por el dicho de él entrarán y el dicho de él saldrán y toda la congregación. A ver, aquí ayúdenme a entender esto. Dice, él se pondrá delante, ¿quién está hablando? De él es Josué, ¿no? Se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Aquí no es para la designación, hermanos. Es para lo que se va a hacer cuando Moisés ya no esté. Fíjense, hay algo aquí bien importante. ¿Se acuerdan que leímos en pasajes anteriores, en capítulos anteriores, por dónde le hablaba Moisés a Jehová? ¿Cuál era el medio de comunicación que ocupaba Moisés para comunicarse con Dios? Entraba al tabernáculo y ¿en dónde se presentaba Moisés? En el arca. ¿Están de acuerdo? En el arca. En el arca. Aarón no lo puede, Josué no lo puede hacer, hermanos. Eso ya no lo va a poder hacer Josué. Aquí le dice la orden de lo que va a hacer Josué para que sepa lo que Dios quiere, cuándo entrar y cuándo no entrar, cuándo moverse, cuándo no moverse. Le dice, él se va a presentar delante del sacerdote y el sacerdote va a consultarlo por medio del juicio del Urim, delante de Jehová. Y dice, y así se va a mover Israel.
Aquí cambian ya las cosas, hermanos, ¿sí? Ya esa comunicación que tenía el líder directa con Dios ya no se va a tener. Aunque Josué es un héroe de la fe, ¿no? Pero Josué ya no tuvo esa oportunidad de entrar al tabernáculo, presentarse delante del arca y comunicarse directamente con Dios. Josué ya no lo hace. Y lo hace, la ordenación de Josué se hace delante de toda la congregación y se pusieron las manos de Moisés en la cabeza de Josué. Ahora, no subió inmediatamente porque en capítulos más adelante sigue Moisés haciendo muchas cosas que Dios le pide. Voy a pasarme a esta nota, hermanos. Esto me llamó mucho la atención porque lo quiero explicar. Nos vamos a ir a una dinámica que he estado haciendo con ustedes de meterme a Google Earth, al satélite, para que vean más veamos más físicamente el territorio y por qué quiero que lo vean, porque podemos confundirnos muy fácilmente. Fíjense, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte de Amarín. Sí, ¿lo recuerdan? Pero Moisés sube y muere. ¿En qué monte, hermanos? En el Nebo, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice esta nota. Los habitantes de Canaán daban a la región que rodea las montañas que estaba situada a este del río Jordán y atravesaba una larga extensión del territorio de Moab. La región de Abarim era muy conocida por los habitantes de Canaán y tenía grandes zonas montañosas como las cumbres de Pisga, Nebo y Peor, que formaban parte del paisaje de Abarim. Abarim no es un solo monte, hermanos. Es como una especie de cordillera. ¿Sí me explico? Fíjense. Aquí está el Nebo. Ese es el monte Nebo. Y aquí está Jericó. Aquí estaba acampando el pueblo de Israel cerca del monte Nebo, ¿sí? Ahorita les voy a explicar esto. Me voy a ir antes voy a salirme y me voy a ir antes a compartirles en Google Earth el dónde está el monte Nebo. Abarim, si nosotros nos vamos aquí, hermanos, esto ya es satelital. Aquí está Jericó, ¿sí? Jerusalén prácticamente está a la altura del monte Nebo, ¿sí? Si se dan cuenta, este es el mar muerto, hermanos. Es el mar salado, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Si se percatan ustedes, vean esto. El mar muerto posiblemente ya bajó su nivel del mar, pero aquí en esta parte final del mar muerto, el color del agua cambia y aquí actualmente se recolectan las sales de este mar. Este mar se llena por varias cuencas, varios ríos. Esos son brazos de ríos que llenan a este mar. Es agua dulce, por supuesto, no es agua salada, pero este es el río Jordán. Esta línea que se ve aquí, anaranjada, o amarilla, es el río Jordán. Esto dividía esta tierra de el río Jordán. Ahora, el monte Nebo, si nosotros nos acercamos, hermanos, actualmente así se conoce como monte Nebo. Miren, este pin lo puse yo, pero esto así está. Si yo selecciono una foto de las que están aquí en el satélite, vean lo que pasa. ¿Qué ven ahí, hermanos? Es una iglesia, ¿sí se dan cuenta?
es una iglesia, como una parroquia. Voy a ponerle esta vista. Me interesaba mucho que la viéramos. Esta es una de las vistas que se tiene con cielo, el horizonte. Desafortunadamente desconozco hacia dónde esté dirigida esta vista. No sé si esta vista está dirigida hacia el Mediterráneo o está dirigida hacia el desierto, lo desconozco. Pero el Monte Nebo tiene varias fotografías, hermanos, que nos dan luz de lo que Moisés pudo haber visto en esa época. Aquí casi todas las fotos, el paisaje va hacia abajo, no nos muestran el horizonte, donde podamos ver como que la tierra prometida que le dice Dios que va a ver a lo lejos. Esta es la construcción que está en lo que se le conoce como la tumba de Moisés, ¿sí? Estas fotografías, hermanos, que ustedes aquí ven, son algunas que se tienen, pero este Monte Nebo, que es donde muere Moisés, donde está, se supone que la tumba de Moisés, pero no se sabe en dónde, es donde se conoce como el Monte Nebo y se cree que ahí está, pero no se ha encontrado el cuerpo de Moisés. Me voy a ir para acá y quiero que vean esto. Voy a ponerme aquí. Eso está a 1 kilómetro, hermanos, ¿eh? Si ustedes se percatan en esta parte, en esta imagen, es una zona montañosa, no es planita. Aquí hay un hueco, hermanos. Me voy a ir a otra foto. Y hay cavernas, hermanos. Es una zona llena de cavernas. En estas cavernas son muy cercanas a Qumran, o sea, son muy parecidas. ¿Sí han oído hablar de los rollos del Mar Muerto? Bueno, es una zona llena de cavernas, de cuevas, ¿sí? Bueno, no sabemos a ciencia cierta en dónde está la tumba de Moisés, si es esta, donde el Monte Nebo, donde se subió Moisés a ver la tierra prometida. Si nos vamos aquí abajo y a donde dice Abarim, aquí debería de haber una montaña. Hermanos, no hay una montaña. Entonces, ¿qué es Abarim? Abarim es esta zona montañosa en donde se encuentran estas tres cumbres importantes, que es el Monte Nebo, el Monte Pigna y el Monte Peor, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay un monte en donde Balaam le dicen que maldiga al pueblo de Israel y lo bendice? Es el de Peor, ¿no? Entonces, ahí está en esta cordillera. ¿Qué quiero ver con esto, hermanos? Que es muy complicado, al menos bajo mi criterio, decir lugares específicos de algo que pasó hace más de 3,000 años. Es muy complicado. No sé si recuerdan que al principio que vimos números, hablábamos de que el Sinaí tiene 2 Sinaís. Hay ubicación de 2 montes Sinaís, ¿no? Uno en la península de Sinaí y otro que está en la tierra de Madián. Y de hecho, el que está en la tierra de Madián dice el verdadero monte Sinaí. Entonces, hay una lucha por la adjudicación de estos territorios bíblicos muy, muy intensa, muy, muy intensa, ¿no? Y que hasta la fecha no se ponen todos de acuerdo. Eso mismo pasa con esto, hermanos. Pero ¿qué ha hecho la Iglesia católica o mayoritaria? Pues a donde ha tenido la oportunidad de llegar, él hace una capilla o una iglesia. Ese es algo peculiar de la Iglesia mayoritaria, ¿no? Y el Monte Nebo no es la excepción. Aquí está, hermanos. Perdón, toqué una foto diferente.
Actualmente están construyendo esto, desconozco si sea de musulmanes, pero esta capilla que está aquí es católica. Aquí hay una cruz, no sé si la alcanzan a ver. Esta es católica. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Desconocemos literalmente el punto exacto donde Moisés subió a que Dios le indicara que viera de lejos la tierra prometida. Está aquí ubicado el Monte Nebo, hermanos. Geográficamente está ubicado. Pero no sabemos en qué punto, realmente desconocemos realmente en qué punto Dios le dijo, aquí te paras, aquí lo ves y aquí te quedas. Porque ahí ya no bajó Moisés. Eso es una realidad. Ahora, quiero que ustedes vean esto, hermanos. Voy a extenderme un poquito. Este territorio, más o menos hablando desde esta zona del Líbano hacia abajo, hacia esta parte de esta franja, amarilla, fue lo que se convirtió en la tierra prometida, lo que veíamos en los planos, en los mapas, ¿no? En donde decía que Manasés más o menos era esta parte y esta parte de acá arriba. Ese es el mar de Galilea, eso que alcanzan a ver alrededor de la manita, hermanos. El río Jordán viene desde acá, desde el monte. ¿De dónde dice el Salmo que viene la salvación, hermanos? ¿Alguien de ustedes que me diga el nombre del monte? ¿De dónde viene salvación y vida eterna? No es examen, pero sí me gustaría que me contestaran. Ya mi esposa me contestó, pero no está conectada, entonces ella está gracias, hermana Sarita. Monte Hermón, ¿sí? Desde acá está el Monte Hermón, ¿sí? Y baja el río Jordán, llega, alimenta lo que es el lago de Tiberías o el mar de Galilea, continúa el río Jordán, hermanos, hace su ruta a terminar en el Mar Muerto, ¿sí? ¿A dónde estaba Moisés ubicado con el pueblo de Israel? Aquí en Abarim, en la región de Abarim, y sube al monte Nebo. Aquí sube. Está enfrente de Jericó. Esto exactamente está enfrente de Jericó, hermanos. Y si lo queremos ver de una forma más literal, realmente está a la misma, prácticamente a la misma altitud o a la misma coordenada, no sé cómo el eje de coordenada que está aquí, de Jerusalén. Entonces, Moisés iba a poder ver todo esto desde arriba, toda esta panorámica iba a ver, pero también en donde estaba lo iban a heredar, porque al final esto se le quedó a Rubén y se le quedó a Manasés y se le quedó a Gad. Entonces, voy a dejar de compartir esta parte, regreso a la presentación, hermanos. Me voy a volver a ubicar aquí. Fíjense, el Monte Nebo, aquí nos dice este mapa, que está a 720 metros sobre el nivel del mar. Aquí dice que el Monte de los Olivos está a 830 metros sobre el nivel del mar. El Gerizim está a 831, el Ebal está a 940, ¿sí? Y no sé si ya no, creo que no me aparece el Monte Carmelo, pero estamos hablando de que estas altitudes tienen que ver con el nivel del mar, pero de este mar, hermanos, del mar Mediterráneo. Fíjense, les voy a presentar la próxima gráfica. Esto que ven ustedes acá arriba, hermanos, es el mar Mediterráneo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esto es el mar Mediterráneo.
El monte Hermón está a 2,814 metros sobre el nivel del mar, pero de este mar. ¿Qué pasa con el mar de Galilea y con el mar Muerto y con el río Jordán? Todo este sistema hidrológico, hermanos, que viene de la cumbre del Monte Hermón, está por debajo del nivel del mar. Miren, esto sería parte del mar del río Jordán. El mar de Galilea, lo que nosotros conocemos como el mar de Galilea o el lago de Tiberías, está 210 metros abajo del nivel del mar. Jericó está 252 metros abajo del nivel del mar. Y el mar Muerto está a 397 metros abajo del nivel del mar. Esto es impresionante, hermanos. No existe otra región en el mundo como esta. No existe. Y les voy a comentar algo que todavía es más impresionante. De aquí al Monte Hermón, el agua es dulce. El mar Muerto es salado. Y es el mar más salado del mundo. La densidad de sal es tan fuerte que las personas no pueden hundirse. De hecho, una persona que se mete a nadar en el mar Muerto no le puede caer agua en los ojos. Cuando Moisés se paró a ver aquí, hermanos, voy a pensar que está aquí Jericó, aquí está el Monte Sión, hermanos, el Monte Sión, yo estoy pensando que está dentro de los montes más cercanos a Jerusalén. Fíjense, Jerusalén está a 774 metros sobre el nivel del mar, el Monte Sión está a 774, están al mismo nivel, el Monte Moría está al mismo nivel, pero son cumbres diferentes. El Monte de los Olivos está a 811, ¿sí? Y Moisés desde el monte donde se paró, el monte, ¿cómo se llama el monte donde se paró Moisés, hermanos? A morir y a ver la tierra prometida. Nebo. Nebo. El monte Nebo no tengo la altitud en este, pero sí lo tengo en este, hermanos. Está a 720. Si acá nos dice que está a 774, esto está más alto todavía de donde estaba Moisés, ¿sí? Eso significa que sí pudo verlo, hermanos. Estaba muy al nivel de lo que era Sión, Jerusalén, Monte de los Olivos, el Monte Moría. Díganme algo que es muy emblemático del Monte Moria. ¿Qué pasó en el Monte Moria? Es donde Moisés llevó a Isaac. Es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Abraham, perdón. Sí, sí, sí. Sí, nos quedó claro, hermanas, Conchita, lo entendimos perfectamente bien. Gracias, hermana Conchita. Fíjense, ahora en este monte, en el Monte Moria, ¿qué está ahorita actualmente construido, hermanos?
Hay una construcción que el pueblo judío quiere derrumbar para poder construir el templo, ¿La cúpula? la cúpula. Ahí está la cúpula. Todo eso, ese territorio que no tenía en ese entonces lo que tiene actualmente, pero había construcción. Había aquí en Jerusalén, había una ciudad, ¿sí? Fortificada, por supuesto, que no era tan antigua como Jericó, pero desde el monte Nebo pudo ver Jericó, Moisés, pudo ver Jerusalén y pudo ver posiblemente hasta el Mediterráneo. Pero no pudo entrar. Mi hermano Iván, mi hermana Becky. Sí, hermano Abraham, aprovechando lo que usted está poniendo ahí, el Salmo 133 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y lo que quiero dar a entender con esto, que a veces leemos el texto en la escritura y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver el rocío de Hermón, ¿no? El monte de Hermón. Y tiene que ver mucho, porque desde aquí, desde la perspectiva que usted nos está dando, es el monte más alto que hay. Y baja la bendición más grande, bueno, una de las bendiciones más grandes que tiene el pueblo de Israel, que es el agua. Por eso David dice que la fraternidad entre hermanos es como el rocío de Hermón. Así de grande veían lo que era la comunión entre los hermanos. Me da pauta lo que estés poniendo ahí, hermano Abraham. Ya lo saqué un poquito del monte, de donde la zona que estaba, pero lo llevé al monte Hermón. No se preocupe, hermano. Todo eso nos va dando, hermanos, una visión mucho más amplia de ese horizonte que Moisés pudo haber visto, hermanos. Yo considero, hermanos, que la tierra también cambió. Hermanos, yo creo que esa tierra prometida no era tan árida como lo es ahora. Jerusalén ha sido la ciudad más sitiada en toda la historia. Históricamente ha sido la ciudad más sitiada. ¿Y saben que había como efecto inmediato en un ejército que llegaba a sitiar una ciudad? A ponerle baluarte a la ciudad. Talaban los árboles. Porque muchos ejércitos no iban con sus máquinas de guerra, hermanos. Las hacían llegando al lugar, ¿están de acuerdo conmigo? Algunas las llevaban, pero otras no. Entonces, ¿con qué hacían todo su arsenal en ese momento? Llegaban toda la gente, pero llegaban a tumbar árboles y a construir sus máquinas de guerra para sitiar a las ciudades. Y hay en numerosas ocasiones Jerusalén fue sitiada por muchos ejércitos muy grandes. Entonces fueron deforestando esa zona, hermanos. Ha sido una zona muy, muy, muy codiciada por los hombres en la historia. Pero a mí me llamó mucho la atención esta lámina, hermanos, porque pocas veces vemos o podemos entender este sistema hidrológico del que les hablo, hermanos, es único en el planeta. No hay otro igual, ¿sí? Entonces creo yo que es digno también de apreciarse y de saberse. Y es una cordillera o un sistema también de cordilleras muy codiciados, muy, muy codiciados. Aquí, hermanos, en este sistema voy a investigar posteriormente, faltan 3 montes más, ¿sí? Aquí hay 4, que es el Sión, es el de Jerusalén, el de los Olivos y el monte Moria. Pero faltan 3 montes más. Y luego les voy a explicar por qué quiero decírselos. Pero ahorita me quedo con esta imagen porque Moisés, yo creo que vio perfectamente bien toda la perspectiva de lo que nuestro Dios quería mostrar. Lo fue a ubicar
en el lugar correcto para que viera todo lo que no iba a poder disfrutar él ya. Pero eso, hermanos, es algo que para nosotros significa también todo un reto, ¿no? Podemos avanzar hasta el último día de nuestras vidas y no alcanzar muchas de las promesas que queremos, pero la vida eterna la tenemos en nuestro Dios. Hermanos, voy a concluir con esta parte. El monte Abarim o la zona de Abarim se ha mencionado o se menciona 3 veces en la Biblia, una ocasión en Deuteronomio y 2 ocasiones en Números. Y una de ellas es la que, 4 veces, perdón, y una de ellas es la que hoy estamos viendo en el 27. Pero esto, hermanos, es nada más como un dato. El de Deuteronomio como que repite lo mismo, pero lo vamos a analizar ya con nuestro hermano que le corresponde al libro de Deuteronomio. Hermano Iván, yo aquí me quedo porque si no, si continúo con el 28, no acabamos hasta las 10 de la noche. Entonces, me despido de ustedes, hermanos. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga mucho. Les cedo el micrófono. Bueno, antes de terminar con esto, hermanos, ¿hay algún comentario, hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran ustedes aportar? ¿Puedo hablar? Claro, mi hermana Conchita. Pues desde el fondo de mi corazón, Abraham, te agradezco mucho este estudio, porque nunca, a pesar de haber leído mucho este libro, lo había visto de esta forma. Muchas gracias. Dios te bendiga y te siga dando ese deseo de investigar, de saber. Gracias, Abraham. Gracias a Dios, hermana Conchita, y que Dios la siga bendiciendo a usted también. Le cedo el micrófono a mi hermano Iván y yo les agradezco muchísimo su atención y le agradezco a Dios la oportunidad de estar con ustedes. Pasa a vosotros, hermanos.